eres tú, Señor. Así que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Yo Gracias, también quiero dar Señor. gracias. Sí, Patita. Sí, bueno, debido a, bueno, algunas no saben, ayer tuvimos una reunión, ¿verdad? Y tuve que ir a Santiago y tuve que viajar, bueno, aquí como varias cosas hasta llegar al metro. Y ahí vino lo provinciana que y por no preguntar, y ahí es donde viene la enseñanza del Señor, porque en todo, ¿no es cierto?, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo me perdí en el metro porque me dejaron en una estación que yo no conocía, no supe hacer las combinaciones, y cuando yo llegué contaba, pero Pati, si esto de aquí, esto de allá, claro, para ustedes es fácil, decía yo, pero para mí no. Y ahí es donde viene la enseñanza del Señor, porque yo no pregunté. Si yo hubiese preguntado a la persona que corresponde, me habría dado la indicación y yo no me habría perdido, no habría andado esa hora dando vueltas porque anduve por la Florida, me faltó poco llegar a Argentina, así que hubiese llegado allá al metro. Entonces, la reflexión que yo tuve después, que por eso que nosotros erramos. En esto era algo anecdótico, ¿verdad? Perderse en el metro, qué sé yo. Pero en nuestra vida, cuando tomamos decisiones, si no vamos, por ejemplo, aquí a la palabra, o preguntamos, consultamos, le preguntamos al líder, también erramos. Y andamos perdidos harto tiempo. Así como anduvo el pueblo de Israel, ¿verdad? 40 años dando vueltas. Así andamos nosotros a veces, porque no consultamos quien tenemos que consultar, no preguntamos, no nos interiorizamos la palabra, y a veces la sabemos, pero no la obedecemos, como ayer vimos también, ¿verdad? No lo hacemos. Así que por eso quiero darle gracias al Señor por esa tremenda pérdida de ayer, porque me sirvió, porque tuve una enseñanza y conocí otros terrenos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Martita, yo quiero darle gracias al Señor también porque el día de ayer yo tengo 6 nietos y mi nieto menor cumplió 4 añitos y mi nietecito tenía un problema de pronunciación muy severo donde él no se le entendía nada lo que él pronunciaba, solamente su mamá, que pasaba todo el tiempo con él, le entendía mucho lo que él, como todas las personas que están siempre con alguien. Y realmente eso nos tenía todas muy preocupadas. Estuvo yendo al fonoaudiólogo, estuvo yendo a clases para pronunciar, pero él es chiquitito, entonces para su ayuda se le puso en el jardín infantil donde él vive, fuera de Santiago, en un jardín rural, pero un jardín muy lindo donde él se sentía muy amado y él, dentro de su grupo, él es el como más grandecito. Pero él empezó a pronunciar tan bien, pero yo le quiero dar gracias al Señor, porque esto es todo a raíz de la oración. Yo siempre le oraba y le orábamos con mi hermana y mi hija al Señor, que Él le soltara su lengua, para que Él pudiera pronunciar de acuerdo a su edad. 4 años cumplió ayer, entonces estos últimos tiempos nosotros nos estábamos dando cuenta cómo Él ya se le entendían muchas cosas que nosotros antes, yo personalmente estoy lejos, no entendía nada. Pero le quiero dar gracias porque ayer él me conversaba y me contaba de su cumpleaños, él estaba muy contento y yo le entendía todo, así que quiero darle gracias al Señor porque como el Señor responde la oración que uno hace por las personas, sea quien sea. Él siempre la va a responder, así que yo lo alabo y bendigo a mi Señor por eso. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, no habiendo más testimonio, ¿o sí? Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Hamilton, ¿no es cierto? Es parte nuestra ahora. Bueno, siempre ha sido, pero ahora más. Así que ahora más. Así que bienvenido, Hamilton, lo bendecimos, que el Señor te use poderosamente como siempre. Adelante. Gracias, Martita, gracias. Qué privilegio estar con ustedes hoy. La verdad que
escuchar a las damas orar siempre es un ejemplo y uno queda asombrado. Siempre le cuento me contaba cuando estaba con los MOOC y cuando estoy con los profesionales, con la pasión que oran, y eso es verdad que es un ejemplo para todos nosotros. Así que Dios los fortalezca, tienen un bonito ministerio, poderoso ministerio de oración, así que. Y varias, algunas personas que me decían, estuvimos orando para que se viniera. Entonces creo que gracias a sus oraciones. Bueno, pero fue un privilegio también haber servido con Hugo, y todavía me siento parte de la familia Vitacura, pero también Casa Central también son mi familia, así que le agradezco al Señor. Vamos a hacer una oración para empezar en este día. Señor, queremos bendecir y agradecer porque tú nos has traído para llenarnos de gozo, de alegría, para llenar nuestra boca, Señor, de alabanzas a tu nombre. Señor, queremos bendecirte y agradecerte porque este tiempo se ha hecho para ti y queremos vivir para ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Ya no hay otra motivación más grande que compartir tu carga, esa carga por esas vidas que tú anhelas traer y a las cuales tú nos puedes usar y nos quieres usar como instrumentos de tu gracia. Ayúdanos, toma este tiempo, bendice a cada dama, bendice a sus familias, multiplica su bendición, enriquécelas en todo ámbito, Señor, en el nombre de Jesús, para que enriquezcan a muchas vidas también. Gracias por su inversión en la oración, gracias porque han preferido el mejor camino, la mejor porción en este día, en esta mañana. En el nombre de Jesús, también bendice a Olger, fortalécele, levántale, con tu poder y tu gracia, la misma que tú la has traído hasta el día de hoy. Te bendecimos. Amén. Amén. Yo quiero pedirle que por favor en el chat usted me escriba una de las principales o algunas emociones que experimentó cuando llegó al Señor. Yo le quiero contar una anécdota que tuve. Emociones que experimentó cuando llegó al Señor. ¿Qué sintió cuando le compartieron del Señor? ¿Qué pasó con su vida cuando llegó? A ver, compartamos ahí en el chat. Yo voy leyendo acá. Mientras le hago las preguntas de rigor, siempre se escucha bien, se ve bien, esas preguntas que son fomes, pero hay que hacerlas. Perdón, muchísima paz. Nunca la había sentido, dice la tía Patti, la Teresita, perdón. Acá hay como. ¿Cuántas? Déjeme ver cuántas. El saber que soy hija, identidad, ¿cierto? Muy bien. Estoy tratando de colocar acá el chat. Eso. Gozo y esperanza, muy bien, muy bien. Rosita dice, tenía mucha amargura y sentí que se abría un camino nuevo y mucho mejor. Esperanza, ya, muy bien. Sentí mucho amor de un padre, Pamela. Hay como 40 personas, así que debería haber 40 intervenciones. Ajá. Perdón y sanidad del alma. Seguridad. Ah, muy bien. Sentí mucho amor del Padre. Gozo, esperanza, perdón, seguridad. Ya, muy bien. Definitivamente cuando llegamos a Cristo nuestras vidas cambiaron. Yo me acuerdo que una de las primeras emociones quizás sentí es mucha paz, puesto que venía saliendo de una crisis de angustia, 2 años lidiando con una severa crisis o trastorno por ansiedad generalizado, en cual todos los mecanismos de ansiedad se activaron en mi vida. O sea, tenía insomnio, tenía ansiedad, tenía mucha falta de paz. Pasé 2 años en tratamiento psiquiátrico y psicológico por lo mismo. Gracias a Dios los síntomas corporales, digamos, somáticos se, se resolvieron, pero en mi corazón, en lo profundo, había una necesidad de paz que yo no entendía. Y cuando encontré a Cristo, cuando me hablaron de la vida abundante, ese versículo que fue uno de los primeros que caló hondo en mi vida, que Jesucristo había venido para darme vida abundante,
lo primero que experimenté, una paz, una tranquilidad que nunca había experimentado, y el saber que Dios me había escogido con un propósito, eso me marcó, un propósito. Junto con esto, en el año 2006, cuando recibí a Cristo en mayo del 2006 y empecé mi ICB, pasaron 6 meses en que el Señor me cambió todo, cambió mi esquema, cambió mis perspectivas profesionales, en fin, me hizo dar un giro 180 grados. Yo tenía una idea de mi vida, el Señor la cambió. Pensando en sus propósitos, yo no tenía idea que un día iba a servir en un distrito, no, yo tenía otra expectativa, quería seguir estudiando en la universidad, pero esa palabra, el propósito. Y lo que sucedió es que pasados 6 meses, yo llegué en mayo del 2006 y en diciembre del 2006 habían pasado 6 meses en que el Señor me dio evidencias de que era real. Como les decía, me bendijo en mi área profesional, me dio trabajo, era un recién egresado, me dio un trabajo bastante bueno para iniciar, sanó mi relación con mi papá. Le comenté acerca de la paz que me había dado en el corazón. Y otros detalles que esas cosas que a uno lo llenan de alegría y uno dice, el Señor es real, realmente el Señor se ha manifestado en mi vida. Entonces recuerdo que venía tan gozoso, tan alegre por lo que el Señor había hecho en esos 6 meses, que me bajé del trabajo diciembre del 2006. Yo llegué en mayo del 2006 y en diciembre del 2006 venía con una tranquilidad diciendo, Señor, meditando en todo esto, en todo lo que había pasado en esos 6 meses que habían sido intensos, pero muy gratificantes. El Señor había llenado muchas áreas, mucho gozo. Me bajé de la micro, me iba caminando a mi casa, tenía que caminar unas 3 cuadras hacia mi casa y caminando, era un día muy especial porque era día viernes. El día viernes son más relajados, uno viene llegando al trabajo, meditando la semana, y en estos pensamientos de meditar y agradecer, fue como bien, me acuerdo bien de los colores porque era verano, y me acuerdo que los árboles, era un día, una nota súper especial porque estaban los árboles, se movían, había una brisa fresca, era como un día rico, era tipo 4:30 de la tarde, estaba fresquito, todos esos sabores, esos olores que uno recuerda. Y por eso me acuerdo muy bien de este momento en que yo le dije, Señor, gracias por estar en mi vida, gracias por haber llenado cada momento de mi vida, te doy las gracias. Y me empecé a acordar, darle gracias por esto, gracias. Y con este telón de fondo de árboles moviéndose, hojitas con el viento y la brisa, se fue como un tiempo bien especial, lo atesoro en mi corazón. Y en ese momento, cuando yo voy dando gracias, cuando lleva 6 meses de vida cristiana, experimento que el Espíritu Santo me habla a mi corazón y, y me dice algo que uno ahora lo mira para atrás y queda. Me hace una pregunta, ¿y tú crees que esto es el final? ¿Tú crees que esto es todo? Me pregunta. ¿Tú crees que esto es todo? Y me dice, tengo para ti todavía mucho más. Y yo quedé helado. Entonces, imagínense, 6 meses en que el Señor intensamente me trató. Yo hasta ahí estaba bien, pero el Señor me dice, ¿tú crees que esto es todo? Como que el Señor me desafiaba, tengo todavía mucho más para darte. Y pasados 17 años he visto que el Señor me ha dado todo, me ha llenado en todo aspecto, todo lo ha llenado. Y esa semilla que se sembró esos 6 meses de su generosidad, de su benevolencia, de su gozo, su bendición, hoy día la ha multiplicado con creces y yo no me había dado cuenta. A veces no reparamos en esto que el Señor, reparamos mucho en lo que no tenemos, pero no reparamos en lo que Dios nos ha dado. Y pienso que uno tiene que ser agradecido, saber siempre de dónde viene, siempre saber de dónde nos sacó el Señor, saber de dónde nos trajo, para pararnos en este lugar y saber dónde proyectarnos. El Señor siempre forma una historia con nuestras vidas y con lo que hace.
Él forma la historia, Él nos deja la historia. Los latinoamericanos somos malos para la historia, no nos gusta recordar cosas. Chile también, no les gusta recordar cosas o les gusta recordarlas para resentir. Usted sabe a qué me refiero quizás, pero no para aprender del pasado. En los cristianos debemos aprender a mirar qué hemos construido, que el Señor ha construido una historia con nuestra vida para saber que el Señor hasta acá nos ha acompañado, recordar los grandes momentos del Señor, para saber cómo pararnos el día de hoy y saber que el Dios que fue fiel al principio está siendo fiel hoy día y será fiel el día de mañana, hasta su venida, que Dios es muy fiel. Entonces, pensando en esto y preguntándole al Señor, quiero que abramos nuestras Biblias en el Salmo 126, que es un salmo cortito que experimentaba del Señor, compartirle en esta mañana. Yo le pregunté al Señor. Así que esto, el Señor sabe, como decía alguien. Pero en el Salmo 126 aparece, vamos a leer todo el Salmo, pero quiero hacerlo en dos partes, 2 o 3 partes, porque tiene que ver con esto que estábamos hablando recién. Mire, en el versículo 1, acá yo lo voy a proyectar. Vamos a trabajar en el versículo, en el 1, 2, 3 primero. Pero quiero que se quede pensando en esta historia que yo sé que también usted venía de una forma y definitivamente el Señor la multiplicó, le dio gozo, perdón, esperanza, le dio todo. Y este salmo empieza con esto. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Estaba buscando la NTV y lo dice de otra forma, un poco distinto con los tiempos verbales. Dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso de Jerusalén fue como un sueño. Cuando nosotros quizás llegamos al Señor, esto está hablando de la cautividad, ¿cierto? Quizás del periodo en que los babilonios tomaron Jerusalén y muchos empezaron a volver a Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel ha sufrido varias diásporas, varias dispersiones. Entonces, qué bueno es volver a casa, qué bueno es volver a lo de uno, más si ha estado afuera. Hemos conocido muchos acá compañeros, amigos cristianos que son extranjeros en nuestra tierra y que anhelan volver a su tierra. Los que hemos salido quizás de fuera de Chile, estamos un tiempo afuera y queremos volver. Quizás eso refleja un poco lo que expresaba el salmista, que al parecer no es David, con este salmo cuando dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová nos hace volver a nuestra casa, y sobre todo cuando nos hace traer hacia la presencia de Dios, es como si hemos vuelto al lugar. A mí, cuando yo llegué al distrito, recordaba esto de que no, para mí no fue desconocido, sino como que algo había mío acá cuando llegué al ministerio, como que se me hizo familiar, o sea, algo tenía yo acá, como que a pesar de que no conocía a la gente, pero yo sabía, y entendí que era el Padre nos trae una familia que tenía apartada desde el principio del mundo. Cuando el Señor nos hace volver de la cautividad y nos trae, es como un sueño. Eso es lo que dice el versículo 1. Realmente es como un sueño, es como algo anhelado, es como, Señor, esto es lo mejor que yo había pensado, lo mejor que había soñado. Es como realmente lo mejor volver a las cosas de Dios, volver a casa, volver a la familia celestial y enrumbarme hacia las cosas celestiales. Realmente este pasaje se cumple. Cuando Jehová nos hizo volver de la cautividad de nuestro pecado, la cautividad de nuestra vida, realmente hemos experimentado un sueño, una realidad, un gozo de saber que estamos en los caminos del Señor, estamos en el lugar indicado. Realmente es lo mejor volver a los caminos de Dios. Y en el versículo 2, por eso le rememoraba esto, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cuando nosotros llegamos, cuando quizás hemos llegado a la vida cristiana, en la primera parte del versículo 2, muchos aprendimos a cantar, o intentamos cantar, ¿no?
Si no cantamos bien, no importa, en el cielo nos va a arreglar la voz del Señor. Lo importante es alabar, ¿cierto? Es que nuestra lengua y nuestra boca se llene de agradecimiento al Señor. No importa si cantamos bien, cantamos mal, no importa. Lo importante es que aprendimos que nuestra boca se debía llenar de agradecimiento, de exaltaciones, porque Dios nos trajo de vuelta a casa. Y eso es lo que dice la primera parte de este salmo. Nuestra boca se llenará, o quizás en el tiempo pasado, como lo decía la NTV, lo pone en pasado. Yo no sé por qué la Reina Valera lo pone en el futuro y la NTV. No importa. Nuestra boca se va a llenar de risa cuando estemos en el cielo, pero también se llenó de risa y de alabanza cuando llegamos al Señor. Podemos aplicarlo de las dos formas. Definitivamente nuestro lenguaje de agradecimiento. Entonces, una de las nociones que aprendemos es que tiene que haber alabanza. Tenemos que, por eso lo llevo a este momento en que el Señor llegó a nuestra vida, para que acordarnos de todas las fidelidades que Dios ha dado, ha hecho con nosotros durante toda su vida. Nuestra boca definitivamente debería llenarse de risa y estar llenos de alabanza. Hace una semana estaba, a propósito de los cambios que venían, ¿cierto?, en mi vida, del cambio de distrito y todo, nuevos desafíos. Estaba muy asustado, me puse ansioso. Generalmente cuando estoy nervioso me pongo ansioso con el qué hacer, qué va a pasar. Y el Señor me traía un pasaje, no recuerdo dónde está, pero que era, me acordaré de las grandes maravillas de Jehová. Me acordaré de las grandes maravillas de Jehová. Un salmo que ahora no retengo. Pero ese salmo me hizo pensar en que, como les decía, yo tengo una historia. Hay muchos hechos poderosos que el Señor ha hecho en mi vida, hitos, pasajes, momentos para recordar con el Señor en que el Señor ha mostrado su fidelidad. Yo sé que usted mínimo debería tener unos 5 o 10 pasajes, hechos poderosos en que usted dice, Señor, el Señor ha sido hasta aquí fiel, una historia que contar, ¿cierto? Rememorar esos hechos nos debería traer alabanza y decir, Señor, hasta aquí tú has sido fiel. ¿Ha sido fiel el Señor con usted? Levante su mano. Levante. ¿Ha sido fiel? ¿Cuántas veces ha sido fiel? Tenemos montones. Esa historia que Dios escribió, eso debería llenarnos de risa y de alabanza, porque el Señor nos trajo de vuelta a casa para que estemos llenos de risa y llenos de alabanza. El Salmo dice también, bendeciré a Jehová, el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, que la alabanza debe ser algo continuo, no es algo que me va bien y me alabo, y me va mal, me quejo, ¿no? La alabanza tiene que ser una práctica continua. Señor, te doy gracias porque me va bien, gracias porque me va mal, gracias porque me pierdo en el metro, gracias porque me pasan cosas, ¿cierto? Debemos aprender a ser agradecidos. El Señor ha llenado nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Sabe por qué esto es importante? En el mismo versículo 2 lo dice, porque esto es una demostración hacia los pueblos, hacia la gente que lo ve, de que Dios está con usted. El gozo y la alabanza debería ser algo que caracterice. Como dice en el versículo, en la parte 2, ¿cierto? En la parte B del versículo 2. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando se nota, cuando recordamos, cuando nos acordamos y rememoramos los grandes momentos, cómo el Señor nos trajo, ¿cierto?, a la vida cristiana, cómo el Señor ha sido fiel, y lo testificamos y decimos, mira, el Señor me respondió, el Señor proveyó, el Señor ha hecho esto en mi vida, la gente lo va a ver. Y esto es muy interesante porque somos nosotros esos entes que somos como los espejos que reflejan la gloria de Dios. Las bendiciones que tenemos son simplemente son la forma en que Dios refleja su gloria para que otros sean iluminados. Yo recuerdo muy bien una persona una señora que trabajaba conmigo en el laboratorio cuando trabajaba antes de entrar a tiempo completo, que nos hicimos muy amigos, éramos muy buenos partners en el laboratorio. Trabajaba en otro sector, pero nos tocaba hacer a veces cosas en conjunto y nos hicimos muy amigos, éramos muy partners, muy ayudadores en las cosas del laboratorio, entonces compartíamos cosas. Entonces yo llegué a los 25 al laboratorio y siempre tuve el anhelo de casarme. Pero pasaba el tiempo, yo llegué a los 25 al Señor, 25, 26, 27, 28, 29 y no me casaba, 30,
Y esta señora que era amiga mía me dijo, oiga, ¿y usted cuándo se va a casar? Hay niñas bonitas allá, acá en el ISP. Y yo le dije, mire, yo estoy esperando la voluntad de Dios. Y ella empezó a burlarse. Me decía, pero ¿cómo? Como que su Dios se olvidó de usted. Su Dios se olvidó de usted porque no le ha traído nada. Y así pasaba, 31, 32, 33, y su Dios se olvidó, mire, pero mira afuera, ya a los 35, yo salí a los 36 años del laboratorio, a los 35 me dijo, a usted ya no, su Dios se olvidó de usted, no, usted perdió ya no se casó. Y yo siempre confesé, hasta mi mamá también estaba involucrada en eso porque decía, no, ya, ¿tú cuándo te vas a casar? Estás muy viejo. Bueno, pero los 40 son los nuevos 30, así que... Entonces, valió sí, eso quería contar. Entonces, cuando definitivamente, bueno, nos pusimos de novios con Sandra y después me casé, la verdad que estaban todos asombrados. Mi mamá estaba muy contenta e invité a esta señora del laboratorio. La invité, pero porque era una cercana y yo la recordaba con mucho cariño. Y cuando terminó, le presenté a Sandra. Ella quedó con la boca abierta diciendo, wow, qué linda, porque el señor es fiel. Y yo me acerqué cuando le di el abrazo, ¿cierto? Saludando, y yo le dije, se lo dije, se lo dije, ¿cierto? Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y ella se quedó callada y me dijo, sí, tenía razón. Asintió con la cabeza diciendo, sí, tiene razón. Grandes cosas. Cuando Dios hace algo con nuestra vida, no es para que nosotros lo guardemos y lo dejemos ahí como los libros que están atrás, guardados. Es para que lo reflejemos. Luego lo reflejemos. Para que la gente diga, grandes cosas ha hecho Jehová. Cuando usted lo bendice, para que Él sea conocido, para que se prendan las luces de neón y celebremos los triunfos que el Señor nos da. Definitivamente, a veces los chilenos somos apagados y no contamos por no generar envidia y todo, pero si el Señor me ha dado algo, me ha bendecido, hay que contarlo. Por eso los testimonios tienen que ser, hay que celebrar los triunfos pequeños y grandes que el Señor nos da. Grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Debemos aprender porque esto es la gloria. No es para que digan, oh, que es más inteligente, o que el Señor, o en el caso mío, no era que se casó con alguien, una mujer linda porque es muy bonito. Nada que ver, si eso no tiene que ver. Es por la pura gracia de Dios, ¿cierto? La pura gracia de Dios, yo soy testigo de eso. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas el Señor. Entonces rememore esto. Rememore las grandes cosas que ha hecho el Señor. Hemos sido traídos a casa, decía el versículo 1. Dios me trajo, versículo 1 del Salmo 126, para llenarme de gozo y para que los pueblos lo conozcan, para hacer famosa su gloria. Dios me trajo para llenar mi vida de gozo, mi lengua de alabanza, y para hacer famoso su nombre. Versículo 2. Me trajo para llenar mi boca de gozo y para hacer conocido su nombre. Esta secuencia interesante que se ve en estos versículos. Cuando miramos el versículo 3, definitivamente confirmamos lo anterior. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas. Insisto, hay una historia que Dios ha escrito con su vida. Insisto, ha escrito Dios una historia conmigo también. Y seguiría escribiendo nuestra historia. Tenemos una historia que contar. Y por eso, por esa historia, por saber que el Señor hilvanó sus planes y propósitos con nuestra vida, debemos estar alegres. Nuestro mayor gozo no es lo que está pasando y lo que viene, independiente de quién gobierne, nosotros dependemos del Señor. Y grandes cosas ha hecho con nosotros. Le voy a pedir que por favor usted reflexione en esto y piense en 3 momentos, no me los va a contar, pero pienso que pensando en 3 cosas grandes que ha hecho el Señor con usted, 3 cosas grandes. Quiero que las piense, se tome 2 minutitos. 2 minutitos le voy a dar para que medite. Necesitamos aprender a recordar las grandes cosas que ha hecho el Señor. Le doy 2 minutos. 2 minutos. Y mediten en este salmo y piensen en 3 cosas que el Señor, grandes cosas que ha hecho el Señor con nosotros. Le doy 2 minutitos.
Entonces vamos rememorando cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, cosas que ha hecho. Queda un minutito todavía, así que quiero que reflexione en las grandes cosas que ha hecho el Señor con su vida. Yo estoy por acá. Bien, anotó sus 3 cosas. Yo pienso que hay más, ¿cierto? Pero mínimo 3 cosas por las cuales las grandes cosas que ha hecho Jehová con nosotros, por eso debemos estar alegres. Dios ha escrito una historia, le trajo a casa para escribir una historia con usted. Quería contarle, antes que sigamos el estudio, quería contarle un episodio que nos sucedió allá en Israel. Yo no entendía cuando la gente decía, no, si hay que ir a Israel. La verdad que tenía un anhelo en lo personal de conocer Israel, pero no entendía mucho cómo cuando la gente llegaba extasiada de Israel. No entendía, o sea, ¿cómo tanto? Decía, pero sí, debe ser rico la tierra del Señor, por supuesto. Pero cuando volví, llegué con la misma impresión. Quiero volver y la verdad que es maravilloso. Así que estamos haciendo promoción para, si el Señor más adelante sacar una peregrinación, tenemos que orar y bueno, hay que orar por Israel. Y una de las historias que nos marcó, y me parece que la contaron en un ENFA, creo que Richard la contó, era de un personaje. Nosotros fuimos a un pueblito a almorzar un día X. Nos llevaron dentro del tour, era ir a la casita de algunas personas que reciben turistas para que estén en casas reales de judíos allá. Era una casita bien sencilla, donde prepararon un almuerzo para 50 personas, éramos 50 y tantos. Así que arreglaron la casa. Imagínense una casa tipo chilena, no muy grande, pero muy acogedora, donde prepararon un almuerzo tipo. Bueno, y el caballero, el dueño de casa, nos cuenta su historia. Y la historia era que él era judío de origen, pero era un judío de Túnez. Él había estado en Túnez, en África. Su papá trabajaba ya como joyero. Si escuchó la historia, no importa, yo quería refrescar otras cosas. Trabajaba como joyero y le iba muy bien. Y cuando se salió la oportunidad de volver a Israel, cerca del 48, cuando se fundó el Estado de Israel, el nuevo Estado de Israel, este joyero que tenía 3 hijos, más su esposa, le proponen volver a ir a Israel porque le dicen, viene el Mesías, hay que volver a Israel. Y ellos habían escuchado el hecho de volver a Israel, volver a Israel. Y el joyero como que dijo, ¿será o no será? El que cuenta la historia, el que nos atendió es el hijo, ¿cierto? El joyero era el padre. Entonces dice, pero ¿será que no? Bueno, yo me voy, dice, me voy con mi familia, pero siempre y cuando me mantengan mi estatus y me permitan trabajar en lo mío como joyero porque le iba muy bien. Perfecto, le dijeron. Entonces tomaron todo y se fueron a la tierra de Israel y los trajeron, dice que de noche los trajeron a un lugar donde ellos pensaban que habían llegado a Jerusalén. Y dijeron, no, estamos en Jerusalén, el Mesías viene. Y los llevaron de noche en unos buses, unas van, los dejaron ahí de noche y los dejaron en pleno desierto. Y ellos no sabían dónde estaban. Entonces cuenta que cuando se dieron cuenta que estaban botados en el desierto, que los dejaron y que había muchos grupos que estaban ahí, y dijeron como que captaron que lo habían estafado. Entonces, la verdad que fue muy duro porque no había agua, no había nada. Estaban en el desierto y tuvieron que arreglarse para contactar, traer provisiones, empezar de a poco a vivir ahí.
fue muy difícil, que no tenían ni agua y se las arreglaron, montaron, no sé si levantaron una especie de toma en pleno desierto donde hace mucho calor. Bueno, con tal que de a poco empezaron a salir adelante, se formó una población, luego una ciudad y ellos quedaron ahí instalados en esa casita donde este caballero nos recibió. Finalmente el papá joyero murió, nunca pudo volver a hacer joyas y ellos no tenían una situación boyante hasta que empezaron a crecer y ya a levantarse y digamos ya pudieron estabilizarse. Entonces este hombre, que ya tenía cerca de unos 70 años, recordaba esto con cariño, cómo el papá había venido y todo lo que habían pasado, todo fue porque fue sufrido, fue muy sufrido el inicio, con pobreza, con escasez, les costó trabajar, tuvieron que trabajar mucho, 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 él recordaba esto de trabajar mucho, y que fue muy difícil, dijo, fue terrible lo que vivimos, nos sentimos engañados, definitivamente nos dijeron que no iban a traer a Jerusalén, nos dejaron botados en el desierto acá en Israel, vivimos lo peor, pero, él decía, pero, y había una frase, pero, yo lo haría de nuevo porque amo esta tierra. Lo viviría de nuevo. Lo viviría de nuevo. No cambio nada, no cambio nada. Y si todo eso sirvió para volver a Israel, yo no lo cambio. Valió la pena. Él como que diciendo, estoy agradecido de estar donde estoy. Nos timaron todo, pero estoy agradecido. Estoy agradecido. No fue fácil, pero estoy agradecido. Porque estoy en la tierra, en mi tierra, en la tierra del Señor. A nosotros todos nos conmovió este testimonio porque el Señor no guardaba resentimiento alguno. Él decía, todo valió para yo estar en este día y estar con mi familia, estar con mis hijos, ¿ya? La segunda generación en la tierra del Señor. Valió la pena. Estaba contento, alegre, nos cantaba canciones en hebreo. Vale la pena cuando entendemos el propósito al final. Por eso dice en el versículo 4, y ahí acá el Salmo hace un quiebre, porque dice acá la escritura que hay un llanto, un clamor por la cautividad, por aquellos que se han quedado atrás. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Haznos volver. Si usted ya llegó, y lo podemos aplicar de esta forma, quizás hay muchos que se han quedado, hay muchos cautivos que todavía no llegan. Haz volver nuestra cautividad, en el versículo 4 del Salmo 126. Y esto me llevaba a pensar, y pienso que del Señor, usted que ha sido quizás una mujer que ha estado mucho tiempo bregando sola en las cosas del Señor y ha estado, y quizás se ha cansado de ver familiares, de ver gente que no llega al Señor, eh, seguir clamando y decirle al Señor, haz volver nuestra cautividad, haz aún volver los cautivos, haz volver a los hijos, haz volver quizás a aquellos maridos, haz volver a aquellos familiares, haz volverlos de la cautividad, que vengan a la tierra, que vengan a la tierra, como los arroyos del Negev, que vengan, que vuelvan. He escuchado testimonios de gente que ha estado orando años, una amiga a tiempo completo, si no mal recuerdo, contaba que había estado orando cerca por 17 años por su padre, para que volviera y conociera al Señor. Y este hombre no quería, hasta que pasados 17 años, esta persona, su padre, tuvo un cambio y se convirtió al Señor. Y ahora se congrega. Lo que es estar 17 años orando por que una persona vuelva de la cautividad y vuelva a la tierra, vuelva al Señor. Por eso yo le llevaba este contraste de rememorar la fidelidad de Dios con nosotros los que estamos ya en la casa, para que los que estamos en la casa podemos clamar por los que están cautivos afuera. Hay cautivos de nuestra familia cercana, como les decía, esposos quizás, hijos, pero de nuestra familia extendida, primos, tíos, amigos de la vida, que necesitan venir y llegar a la cautividad, necesitamos traerlos. Haz volver nuestra cautividad, Señor. Hazlos volver, que vuelvan a ti. En la NTV dice esta forma,
Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan en el desierto. Y en otra Biblia, en la Biblia de la América dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Que vuelvan, por favor, que vengan a casa, que sean traídos los que están perdidos. Esto es la gran comisión. La gran comisión. A veces pensamos que la gran comisión es como una empresa. Fíjese que la gran comisión no es más que el amor de Dios derramado de una forma en que Él lo derramó a nosotros para que derramemos ese amor a través de las relaciones. ¿Qué poder tenemos hacer volver a nuestra gente, hacer volver a nuestro país? Cuando ustedes claman, no estamos orando al aire, le estamos confiando esta petición de que el Señor libere a nuestra nación. Y yo estoy convencido que esas oraciones Dios las escucha. Aquí dicen, oré 23 años por mi esposo. Dios hizo volver, el Padre hizo volver gente de la cautividad. Por eso no desmayemos en seguir orando por nuestros cautivos. Insisto en esto, familias que están cautivas, esposos, hijos, primos, tíos, familiares, amigos de la vida, todos ellos necesitan ser alcanzados y necesitan este ruego de a volver nuestra cautividad, Señor. Hasta aquí con nosotros has sido fiel, pero todavía falta, Señor. Hay muchos cautivos en Chile, hay muchos cautivos en las naciones. Haz volver de nuestra cautividad, Señor. Haz volver a nuestros cautivos. Hasta acá tú has sido fiel, me trajiste, pero tenemos que seguir trayendo gente por tu fidelidad. Nunca se olvide de esto, que tenemos una labor en la Gran Comisión, tenemos que hacer volver, pero esa labor tiene que ser acompañada del gozo del saber que ya estoy. Por eso es tan importante el gozo en la vida cristiana. Porque si la tarea demanda el gozo, eso va a traer frustración porque esto no puede ser por nuestra fuerza. Tiene que ser en el gozo del Señor. Son dos cosas que van de la mano. La tarea de la Gran Comisión, pero a la vez el gozo del Espíritu. Estas cosas tienen que ser equilibradas. Por eso le decía que esto tiene que ser la rememoración en mi identidad de que soy hijo de Dios. Que el Señor, como decía, que me llene de alegría. Estaré alegre, ¿cierto? Por todo lo que ha hecho el Señor. Y esa alegría, esa contención, esa fortaleza que da el Espíritu Santo me va a permitir proyectarme y ver la necesidad. Si yo no estoy saciado, difícilmente voy a ver la necesidad de otros. Por eso es tan necesario un énfasis que se nos hace siempre, estar lleno del Espíritu. El gozo, la alabanza. Primero llenarme yo para después llenar a otros. Primero llenar mi necesidad y ver cuántas cosas ha hecho el Señor en nuestra vida, en la historia, para decir, Señor, este día yo estoy contento. Puedo seguir adelante y puedo proyectarme hacia los cautivos. Nunca olvide esto, nunca olvidemos esto, que primero debo saciarme yo. Hay un ejemplo bien importante que uno debe tener, los que hemos viajado en avión, y yo sé que usted se va a identificar. Una de las primeras cosas que nos dicen cuando estamos en los aviones es que si la cabina se despresuriza, ¿cierto? Pierde oxígeno, van a bajar unas mascarillas, ¿ha visto? Esas mascarillas. Y lo primero que dicen, ¿saben lo primero que dice? Le dicen, atienda al compañero de al lado. Dice, primero póngase la mascarilla usted, y una vez que usted está seguro, póngasela a las personas que están al lado, si son hijos o son personas mayores. ¿Qué está diciendo? Oxigénese usted primero. Es bueno orar por el resto de la gente, pero también es bueno orar por uno, llenarse primero, porque soldado que no está lleno, soldado que no está descansado, no sirve. La llenura de nuestro espíritu es tan importante para poder levantar esta tarea de traer cautivos. Por eso la primera parte del Salmo habla de esto. Acordarse que el Señor me trajo para llenar mi lengua de gozo, que me ha hecho, ¿cierto? Me trajo para que yo esté alegre y que otros le puedan conocer, porque todavía quedan muchos cautivos. Que el gozo del Señor nos siga manteniendo para elevar esta tarea. Y aquí la esperanza, ¿cierto? De lo que dice el versículo 5, un versículo que conocemos, pero que en este contexto toma otra connotación. Porque dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo se segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se segarán. Y aquí viene esta historia que yo le contaba de este hombre que dijo,
Valió la pena todo lo que sufrí. Valió la pena, porque cuando uno sufre en el Señor, hay un regocijo al final, estoy viendo una cosecha al final, esto es la fe, de ver que algo va a pasar al final, que las lágrimas que usted está derramando, el sufrimiento que usted tiene, que lo que usted ha sufrido llorando por los cautivos, por esa situación, si las derramó en el lugar correcto, que es el Señor, delante del Señor, usted va a cosechar. Eso es una promesa que está acá y debemos atesorarla. No es fácil sembrar con lágrimas, no es fácil definitivamente, pero hay una esperanza de decir un día voy a cosechar, un día voy a ver, un día voy a ver lo que el Señor tiene. Es bueno llorar, mejor es llorar en el lugar correcto. Es bueno llorarle al Señor, porque esas lágrimas, esas gotas que el Señor ve, esos dolores, nunca pasan en vano, siempre el Señor las ve. Nunca es en vano lo que sembramos en la presencia de Dios, nunca. Por eso este pasaje es tan... Y este se relaciona con el llanto por los cautivos. Si usted está llorando por sus cautivos, está llorando por su familia, por su hijo, va a cosechar. Es la promesa del Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si usted ha sufrido por alguna situación, tranquila. Va a cosechar con regocijo. Me ha tocado tratar a trabajar con un varón que llegó casi con su matrimonio destruido y la verdad que no había por dónde y ya después de 3 años estamos viendo brotecitos, así como esos brotecitos cuando después que llueve y aparece este pastito verde bien, bien finito, como que está, como que algo está creciendo. Y él estaba desesperado y yo le dije, pero mira, hay algo se está viendo. Sigamos sembrando. No ha sido fácil. No ha sido fácil el sembrado, su siembra. Pero yo le dije, mira, regocíjate en esto verde que está creciendo. Regocíjate en lo que está creciendo, en lo que Dios está haciendo. Por eso les decía que uno tiene que aprender a ver las cosas positivas de lo que Dios está haciendo. El versículo 6 dice también que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando a veces, vamos a tener que sembrar con lágrimas. Pero hay una preciosa semilla. ¿Cuál es esa semilla? La del Evangelio, la palabra de Dios. A veces tocará llorar y tocará sembrar con lágrimas. Pero dice, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. A eso se refería con la cautividad. Muchas personas que salieron de Israel salieron con dolor, el llanto por una nación acerca del holocausto, pero hoy día ve usted Israel y un país construido. No fue en vano lo que ha pasado con Israel. Esa es una lección poderosa para nuestras vidas de que hay un fruto cuando uno sufre por el Señor. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus lágrimas. Dice en otra versión, el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Definitivamente tenemos que llorar y seguir llorando y orando por nuestros cautivos. Hay mucho trabajo que hacer por los profesionales, universitarios, niños, definitivamente, pero hasta acá el Señor nos ha traído y prueba de ello es el ministerio que ha levantado el Señor con Olger y Magali, que no ha sido en vano, y ellos dan testimonio y siempre cuentan la historia de cómo se levantó este ministerio. Por eso debemos recordar la historia, siempre amar la historia y acordarnos. Los que partieron allá en Jofre, que siempre escuchamos historias, nos renueva que cuando era un poquito, ¿cierto? Los que llegaron allá años, y yo me siento parte de esa historia porque digo, si no hubiera existido una familia que se vino, un grupo de personas que llegó en Jofre, yo no estaría acá. Y eso es algo que todavía siempre me acuerdo cuando escuchaba en los congresos MOOC, de decir, cuando Olger contaba la historia de cuando se vino de Colombia, ¿cierto? Y se vino con su familia, diciendo, este hombre creyó, y yo porque creyó él, yo estoy acá. Se fija la atadía en la casa. Usted es parte de la historia. Le toca ahora a usted llorar y seguir sembrando por esos cautivos. Regocíjese y alégrese en el Señor. Y si hay lágrimas que botar, Señor, no son en vano. Las lágrimas que usted ha derramado no son en vano. Van a tener fruto. Es lo que dice su palabra. Pensemos en estas cositas, pues. ¿Les parece?
Vamos a orar en este tiempo de ministrar. Señor, tú eres tan fiel con nuestra vida. Hemos anotado 3 momentos en nuestra vida en que te podemos decir, Señor, te pasaste, Señor. Hay momentos que hemos pasado en que tu mano sanadora nos ha librado del mal, tu mano sanadora, Señor, nos ha levantado del lecho de muerte, tu mano de provisión nos ha dado. Dele gracias al Señor por todo lo que ha hecho todos estos años. Incluso si lleva poco, el Señor ya ha hecho algo. Ya ha hecho algo en nuestras vidas. Ya ha hecho algo en nuestras vidas. Ya hay una historia que contar. El Señor me trajo para llenar mi boca de gozo, para que otros vean cuánto me ha bendecido y para que yo pueda orar por aquellos cautivos. A veces me tocará llorar por aquellos cautivos, pero esa siembra en lloro, en lamento, no es en vano. Dios ha escuchado esas lágrimas. Yo he escuchado tus lágrimas, mujer. Era algo que el Señor quería decirte en este día, quizás por esa situación familiar, por esa situación que tú estás viviendo con tus hijos, con aquellos que amas, quizás con esa situación que tú estás viviendo a nivel de hermanos. Dios ha escuchado esas lágrimas, Dios las ha visto, Señor. Esas lágrimas están en tu redoma. Ese llanto, esa desesperación a veces por no ver cambios. No te preocupes, que hay una siembra, hay una inversión. Y necesitamos invertirnos más en las lágrimas, invertir más lágrimas por los cautivos, invertir lágrimas por nuestras familias. Señor, ayúdanos a invertir bien esas lágrimas. Señor, ayúdanos a entender que es el mejor lugar el llorar. Señor, plantando semilla, llevando el evangelio a veces con dificultades, pero eso tiene una recompensa. Lo dice la historia, lo dice un país. Señor, que nada de lo que le ha ocurrido a Israel ha sido en vano, Señor. Tú has leccionado a Israel y tú lo has hecho con muchas de nuestras vidas, con muchos que han pasado también, que han llorado, pero han visto triunfos. Gente que ha estado orando años por sus cautivos. Señor, ponemos delante de ti nuestros cautivos, ponemos delante de ti nuestros hermanos, los que tienen esposos. Señor, póngalo delante de él. Llore por sus cautivos en este día. Llore, que esas lágrimas el Señor las va a escuchar. El Señor las va a escuchar, el Señor las tiene en su redoma. Señor, aquí hay damas que han librado una batalla en dolor, en desesperanza, pero aliéntalas con el poder de tu Espíritu, porque nos trajiste para estar con el Padre. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por traernos a casa, Señor. Te agradecemos porque tú nos trajiste, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú nos trajiste para estar en casa, Señor, regocijarnos nosotros, pero para que también traigamos a casa, Señor, a muchos. Oh Dios de los cielos, oh Dios de los cielos, que tú en este día nos hagas ver que hay una siembra, hay algo que hacer. Vamos a cantar una canción, quiero que la medite también, quiero que usted la escuche, quiero que usted la medite. Si me pueden hacer coanfitrión para compartir el audio, por favor. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús, porque no ha sido en vano, no ha sido en vano nada de lo que hemos llorado delante de ti. Duelos, pérdidas, dolores, son lágrimas que tú escuchas. Situaciones que usted está viviendo el día de hoy, esas lágrimas van a tener fruto y ayúdanos a tener esa esperanza, Señor. Gracias, Padre. Queremos adorarte. Alabemos al Señor. Adoremos al Señor. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir.
nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Está en su casa.
contigo, Jesús. Oh, oh, oh. Y mi canción será: tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu cantaré. Oh, 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 mi canción de victoria. Señor, gracias porque nos trajiste de vuelta a nuestra casa. Gracias, Señor, porque tú nos trajiste, Dios, para llenar nuestra boca de gozo, Señor, para rememorar las grandes enseñanzas, para rememorar tu victoria y la cruz en nosotros, Señor, para hacer famoso tu nombre y para llorar por esos cautivos, Señor, que tú tienes, Señor, en nuestras familias, Señor, extendidas, en nuestra familia cercana, en nuestro país y en las naciones. Dios de los cielos, por favor, pon ese llanto, pon esas lágrimas, Señor, que claman por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros profesionales, por nuestros adultos, hombres, mujeres, Señor, por aquellos que tú amas, Señor, en todo lugar, en todo tiempo, que podemos clamar, Señor, para hacer volver los cautivos, Señor, sabiendo que tú escuchas esta oración, porque tú quieres traerlos a casa, Señor, a que también se llenen de esas alabanzas a tu nombre, de esa alegría. Dios de los cielos, capacítanos. Trae consolación al que ha estado llorando, trae consolación a aquella que ha estado llorando, Señor, ha estado afligida. En el nombre de Jesús, sabiendo que hay una esperanza, Señor, esa esperanza no avergüenza, Dios. Tú no avergüenzas, tú estás haciendo algo y siempre al final ganas. Gracias por ser ese vencedor, gracias, Señor, por dar esa esperanza. Te bendecimos, te exaltamos, revitaliza nuestras fuerzas, Señor, y pon ese llanto por nuestra nación, por todo lo que hemos orado y estamos pidiendo también, en el nombre de Jesús, por esos cautivos. Te bendecimos, te oramos por la salud de Olger. Levántalo con poder en el nombre de Jesús. Levántalo, Señor. También pastoréale en su vida a Magali, a sus hijos, en este día. Y te agradecemos, Señor, porque tú tienes un testimonio fiel y eres fiel y hemos orado a nuestro Padre. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Hamilton. Gracias porque nos hiciste recordar, volver a los inicios, a nuestros inicios de cuando conocí al Señor y sentí, pero la sorpresa de mi vida es saber que Dios era real. Eso. Así que gracias, que el Señor te bendiga. Te quiero mucho y a su esposa también, usted sabe. Te amamos, te amamos. Que el Señor te bendiga. Mucho, mucho. Gracias, Señor, por lo que Él nos habló a través de Hamilton. Chiquilla, ¿alguien tiene algo que decir para ir cerrando? Dale las gracias por el tema y por recordarnos también todos los palabra. Sí. Dale gracias, Señor, que por Él conocí Jerusalén también. Porque cada uno la lleva cuando es su tiempo. Sí. Así que gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta linda reunión, ¿no es cierto? Y seguimos orando por Olger, ¿no? Tengámoslo presente en nuestras oraciones. Que el Señor lo levante con poder. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Sandrita, por tu ayuda. Sí. El Señor te bendiga, amiga. Y bendiga ese matrimonio. Chao, Invitación, Dios los bendiga. Gracias a mi esposa. Gracias, bendición. Un abrazo para Magali. Que Chao, chao, un abrazo. Magali. Chao, un abrazo. Chao. Por favor.
Bendiciones. Chao, Bendiciones. bendiciones. Chao. Nos estamos viendo el sábado, Ya. si Dios quiere. Amén. El viernes en Amén. el devocional. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Dios les bendiga. Chao. Chao, Julián. Amigas, Chao. Dios bendiga. Chao. Bendiciones para todas. Un abracito. Igual, bendiciones, abracitos. Chao. Pasen un bien. Chao. Pasen bien.